Hay una gran confusión dentro de la vida cristiana para poder lograr comprender lo que es la diferencia entre lo que es la salvación por gracia y lo que es el caminar del cristiano. Hay una diferencia y por ahí provoca cierta confusión el poder entender cuál es la diferencia entre salvación, salvo por gracia, con lo que es el caminar, los deberes cristianos. Como hijos de Dios, ¿hay deberes cristianos? Por supuesto que sí. La salvación, como todos lo sabemos, es un regalo que recibimos por gracia, no es por merecimiento. ¿Sí? Eso debe de quedar muy claro para nosotros. No hay nada que nosotros hagamos o que podamos hacer que nos lleve a la salvación más que creer en el regalo de Dios. No porque vengamos todos los domingos, no porque conozcamos la palabra de punta a punta, nos da méritos a nosotros para merecer la salvación. Nadie de los que estamos aquí, ni profetas, ni pastores, ni apóstoles, ni hermanos, ni congregantes, ni músicos, nadie es merecedor de la salvación. Es un regalo que Cristo nos dio. Entonces, si no hay algo que nosotros podemos hacer, simplemente creer y poder recibir, nuestros pecados ya fueron pagados, ya fueron perdonados. Cristo pagó el precio en la cruz. Eso es la salvación. Es un regalo recibido por gracia, porque a Dios así le plació. Así es lo que Dios quiso para nosotros. Nosotros debemos de creer en el nombre de Jesús y a través de ese poderoso nombre, a través de la fe en Él, nosotros aceptamos ese regalo de salvación. Entonces, en ese momento en donde nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, es ahí, en ese momento, donde empieza el caminar del cristiano. La salvación es por gracia, es por medio de la fe, sin merecimiento. Pero una vez que hemos recibido a Jesús, una vez que hemos creído en su nombre, una vez que hemos creído en su sacrificio, una vez que hemos creído y hemos recibido esa salvación, a partir de ese momento comienza lo que es el caminar en Cristo, caminar una vida cristiana. Y hay un capítulo en el libro de Éxodo, yo los invito a que puedan abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14, versículos 1 en adelante. El Éxodo, este capítulo, Éxodo 14, nos va a ilustrar de una manera clara para que nosotros podamos entender de qué se trata el caminar del cristiano, de qué se trata el caminar en Cristo, qué significa la vida cristiana. Sabemos que la salvación no es por mérito. Entonces, ¿cuál es el deber del cristiano? ¿Cuál es el caminar del cristiano? ¿Cómo es caminar con el Señor? Éxodo 14, versículo 1 al 9 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto
y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Oramos por esta palabra. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos poder leer tu palabra, por permitirnos poder escuchar, Señor, tu palabra. En esta hora, Señor, te pido un fluir, Señor, de tu Espíritu, Padre. Dios de la gloria, Señor, conduce mis palabras. Señor, unge mis labios, Padre. Dios de la gloria, Señor, queremos poder ser ministrados por tu palabra. Queremos que tú puedas hablarnos, Señor. Que nuestros oídos, Señor, estén receptivos. Que nuestro corazón, Señor, esté receptivo, Padre. Dios de la gloria, Señor, permítenos poder entender. Quita toda venda, Señor, de nuestros ojos, que no nos permite ver, Señor, y la gloria, Señor, que hay en tu palabra. Por eso en esta hora te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú desde muy temprano, Señor, nos has estado esperando. Señor, que tú tienes algo para nosotros, algo que nos va a motivar, que nos va a levantar, que nos va a fortalecer, que nos va a edificar, Señor, y nos va a animar a ir hacia adelante. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos estar, Señor, aquí en tu casa. Podemos alabar y adorarte, Señor, todos juntos, Padre. Y en esta hora podemos escuchar tu palabra. Dios de la gloria, Señor, quita toda interrupción. Dios de la gloria, Señor, no permitas, Padre amado, Señor, que seamos desconectados de tu palabra, Señor. Que haya algo, Señor, que no nos permita escuchar. Por eso en esta hora toma el dominio y el control de este momento, Señor, y queremos escucharte, Señor, de una forma clara, Padre, a nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. No vamos a poder terminar el capítulo 14, pero yo también los invito a que puedan hacerlo en sus casas. Es un capítulo que ya es muy conocido. Esta es la historia de Israel cuando se estaba huyendo de Egipto. Yo había compartido hace unos domingos atrás, justamente en la Santa Cena anterior. Yo había compartido que Dios quería bendecir a todas las familias de la tierra a través de un pueblo escogido que Él iba a levantar. Ahora, esta familia, la familia que Dios le había prometido a Abraham y a Sara, esta familia había crecido tanto que se había convertido en un pueblo, en una nación. Pero ¿qué sucedía? Estaban en Egipto, estaban siendo esclavizados. Y por mano poderosa, como dice la palabra, Dios utiliza a un varón llamado Moisés para que hable con Faraón y que de esta forma y a través de muchas señales y milagros, el Faraón deja huir al pueblo de Israel, les da la libertad al pueblo de Israel. Mientras ellos estaban en la huida, mientras ellos estaban escapando, Dios habla a Moisés y le dice el lugar específico a donde quería que ellos estén. Y aquí lo podemos leer: junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Así comienza el capítulo. Quiero que vayan a ese lugar. Cuando el pueblo egipcio entra en sí, cuando el faraón entiende lo que había hecho, yo me imagino levantándose al otro día y tocando la campanita, llamando al esclavo que le trae el desayuno a la cama y ve que el esclavo no venía y se habrá dado cuenta que es lo que acabo de hacer. Voy a llamar a la que limpia entonces, a ver qué pasó con el que me trae el desayuno, y no estaba el que... Yo me imagino en ese momento y todos los egipcios decían: ¿pero qué es lo que hemos hecho? ¿Qué hicimos? La gente que nos estaba sirviendo la hemos dejado ir, y ahora ¿qué va a hacer de nosotros? No solamente sale el ejército, sino que Faraón
le dice a todo el pueblo, si alguno tenía algún esclavo, vamos a buscarlo. Faraón llama a todo el pueblo, no solamente al ejército, sino que llama a todo el pueblo. Cada uno que tenía un esclavo israelita tenía la oportunidad de ir a buscarlo. Y Dios le dice al pueblo de Israel, quiero que vayas y estés en este lugar y acampes en este lugar. Cuando el faraón entró en sí y comenzó a perseguir, ¿dónde estaban ellos? En el lugar donde Dios les había dicho. Exactamente en el lugar que Dios le había marcado. ¿Qué principios podemos encontrar en esta lectura? ¿Qué es el caminar del Señor? El caminar del Señor es confiar en su palabra. El primer principio que debemos de saber para caminar con el Señor, debemos de saber que debemos de confiar en su palabra. Dios le dio una orden al pueblo de Israel que esperara en cierto lugar. El pueblo de Israel fue a ese lugar. Lo que nosotros debemos de hacer, este principio, es que nosotros debemos de confiar a la palabra de Dios. Quizás no podemos entender. Quizás no vamos a entender. Quizás el lugar a donde Dios nos está marcando que estemos no es ni siquiera estratégico para huir. No es un lugar cómodo. Pero es el lugar en donde Dios se va a glorificar. A veces Dios nos guía a situaciones complicadas. Muchas veces Dios nos guía por un propósito mayor. Y quizás no lo entendemos. Podemos encontrarlo en la historia de Jesús. Jesús en una oportunidad le dice a sus discípulos, subamos a la barca y vayamos al otro lado. Y dice que mientras Jesús y los discípulos iban por el medio del mar, se desata una gran tempestad. Mientras Jesús dormía, los discípulos estaban desesperados pensando que iban a morir y lo despiertan. Si conocen la historia saben que Jesús se despierta y calma la tempestad. Jesús los lleva a una situación difícil. Jesús vuelve a repetir esto, pero esta vez ya no va con ellos. Él les dice, vayan al otro lado y yo después los voy a alcanzar. ¿Qué sucede en medio del mar? Comienza nuevamente la tormenta y Jesús los alcanza caminando sobre el mar. Fue a través de las tormentas que Jesús se reveló a sus discípulos. Ellos lo conocían como un maestro, ellos lo conocían como un rabí, como alguien con mucha sabiduría. Pero fue a través de esa tormenta en donde Jesús se reveló cómo era Él. Se reveló de una forma espectacular, mostrando todo su poder en medio de la tormenta. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Siguieron la orden de Jesús. Siguieron, pasaron al otro lado, fueron y vinieron. Nosotros podemos estar obedeciendo a Dios. Podemos estar hoy mismo confiando en su palabra y aún así estar pasando por grandes dificultades. Nosotros muchas veces nos hemos preguntado, pero si yo estoy cumpliendo, yo estoy obedeciendo, yo estoy en el lugar que Dios me dijo que esté, ¿cómo puede ser que estas grandes dificultades? Debemos de prepararnos porque las manifestaciones de su poder ocurren cuando hay mayor oposición. Cuando hay mucha oposición, Dios está gestando algo. Dios va a provocar que esa situación difícil se revierta siempre y cuando nosotros estemos obedeciendo. Siempre y cuando nosotros seamos obedientes y estemos parados en el lugar que Él nos dijo y nos dijo, acá es donde yo te quiero. Y si nosotros estamos ahí, y aún ahí, en ese lugar donde Dios nos dijo que esté, estamos sufriendo penalidades, estamos sufriendo ataques, persecución, enfermedad, debemos de estar preparados, porque Dios va a revertir esa situación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Versículo 3.
Ahí da la explicación de por qué Dios nos manda a ese lugar. Volvamos al versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios, dice Dios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Dios no solamente quiere ser revelado ante aquellos que creen en Él, sino que también Dios se ha revelado a aquellas personas que no creen en Él, que están en contra de Él. Él se revela para, incluso la palabra dice, para que no haya excusas el día de mañana. Dios se ha revelado en cada uno de nosotros, incluso en la gente que no conoce de Dios, la gente que ha rechazado. Dios se ha revelado. Cuando estemos parados frente a Él, ninguno de nosotros, de los que están, de los que van a venir, de los que ya se fueron, podrán decir: a mí nunca nadie me habló de Dios, porque Dios se revela. Dios usa esas dificultades para derrotar el mal. No solo el Señor se revela en medio de las dificultades. No es solamente lo uso a mi hijo, a esta persona que cree en mí para que sufra. Lo voy a poner en una situación para enseñarle a los enemigos. Dios muchas veces también nos pone en esa situación difícil para destruir a nuestros enemigos. No solamente para que nosotros sepamos que Él tiene el poder, sino para que todos y cada uno de esos enemigos, con la misma fuerza con la que se levantan, con la misma fuerza serán destruidos. Con la misma fuerza que se levantan en contra de tu vida, con la misma fuerza que se levantan en contra de tus hijos, con la misma fuerza con la que se levantan en contra de tu familia, Dios usa eso para destruir a tus enemigos. Dios permite esas situaciones difíciles. No es una trampa para los hijos de Dios, no era una trampa para los israelitas, porque en el lugar en donde ellos estaban tenían el mar de frente, las montañas a los costados y atrás el ejército enemigo. Cualquier persona diría: este es un lugar en el que no hay que estar, pero a ese lugar donde Dios le dijo, porque en este lugar, en ese lugar en donde no hay caminos, donde no hay salida, donde parece que la dificultad es difícil, donde parece que no va a haber una solución, ahí es donde yo voy a mostrar mi poder. En los momentos imposibles, Dios es un Dios de imposibles. Dios abre caminos donde no los hay. Dios levanta recursos. Dios mueve. Dios pone las personas en los momentos difíciles, en donde decimos: estoy en un lugar estratégicamente difícil. En esos lugares, la trampa no era para los hijos de Dios, no eran para los israelitas, era para vencer al enemigo. Ese era el plan. No estaba Dios moviendo a sus hijos hacia la trampa, los estaba atrayendo a los enemigos hacia la trampa que ellos mismos estaban gestando. Si ustedes continúan con la lectura, van a ver que ninguno quedó con vida. Con esa furia para destruir a los israelitas, Dios utilizó esa misma fuerza para poder destruirlos a los enemigos. Dios convierte la adversidad en victoria. Lo mismo sucedió en la cruz del Calvario. Dios permitió que la maldad desatara toda su furia contra Jesús. La crueldad. Lo azotaron, le dieron de tomar vinagre, lo crucificaron, lo desnudaron, lo insultaban, lo golpeaban. Dios permitió. ¿Dios está a favor de la violencia, de las injusticias? No. Pero Dios permite
para que algo mucho más, algo mayor, un propósito mayor sea desatado y en ese proceso tus enemigos sean destruidos. En ese proceso, en ese momento difícil, tus enemigos sean destruidos. Dios permitió esa maldad en contra de Cristo. Parecía que el mal había triunfado, parecía que la injusticia habría triunfado, pero ese acto de libertad que Dios le dio a los demonios, que Dios le dio a las personas para asesinar al Señor, Dios lo usó para derrotar a Satanás, para derrotar la muerte, para derrotar el infierno. ¿Y cuál es el resultado? Jesús resucitó de entre los muertos y es por eso que hoy nosotros estamos aquí. Dios utiliza la misma fuerza, la misma furia para derrotar a los enemigos. La Biblia dice, ninguna arma forjada, ninguna arma preparada con las medidas exactas para vos va a prosperar. Ninguna arma forjada. ¿Por qué temer? Jesús resucitó, se levantó triunfante, mostrando que Dios transforma incluso el mal, que Dios utiliza el mal para poder cumplir su propósito. No hay nada que lo sorprenda a Dios. No hay nada que lo detenga a su propósito. Nada lo va a detener. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El temor es normal. No podemos culpar a los israelitas por sentir miedo. Era un miedo real. Hoy escucho muchos miedos y fobias a cosas que ni siquiera están presentes. En ese momento el miedo era real. El peligro era real. Un ejército venía para llevarte a tus hijos. Un ejército venía para matarte. Un ejército venía para destruir todo. Y era lógico el miedo que sentía el pueblo de Israel. Las emociones no es algo malo. Podemos sentir miedo. Podemos incluso hasta enojarnos. La Biblia dice: puedes enojar. Lo que no puedes hacer es pecar cuando estás enojado. No peques cuando estés enojado. Podemos estar alegres. El problema es qué es lo que hacemos nosotros con esas emociones. Ese es el problema. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? No podemos evitar sentir temor, no podemos evitar sentir miedo, pero sí podemos evitar que el miedo nos domine. Y uno de los primeros indicios de que el miedo está tomando el control de nuestra vida es por lo que hablamos. El miedo, lo primero que hace, se refleja por las cosas que decimos, por las cosas que nosotros hablamos. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuáles eran las palabras del pueblo de Israel? Palabras crueles con Moisés. No había sepulcros. Si hay algo con lo que se caracteriza Egipto,
Y si hay algo que nosotros sabemos de Egipto el día de hoy, son por sus tumbas. La fascinación que tenían los egipcios por sus tumbas. Esas grandes pirámides que hay en Egipto son tumbas. Y todo lo que hay ahí se conoce gracias a las tumbas. Egipto fue el primer país en tener carros de guerra, carros impulsados con caballos. Ellos habían inventado y lo habían sofisticado. Y uno de esos carros estaba dentro también de una de esas tumbas. Todo lo que nosotros sabemos de Egipto se ha recabado de las tumbas. Y ese era el mensaje, ese era esos comentarios. Pero no hay tumbas que podíamos ir a vivir. No podíamos estar. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Cuando el miedo está tomando el control, es evidente en la forma en la que hablamos. Jesús lo dijo así: de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros temores van a revelar nuestro estado en el corazón. El temor expone lo que valoramos. El temor expone lo que atesoramos. El temor, nuestras palabras, expone nuestro nivel de confianza que nosotros tenemos en Dios. Nuestras palabras van a reflejar si confiamos o no confiamos. El miedo de Israel los llevó a mirar hacia atrás. Ellos decían: es mejor servirles, es mejor volver a un lugar en donde eran azotados, donde eran asesinados, donde los hijos primogénitos eran tirados al río. A ese lugar querían volver, a ese lugar de esclavitud. Si ante las dificultades volvemos nosotros la vista hacia atrás. Incluso yo he escuchado personas creyentes decir que la vida anterior era mucho mejor, que la vida que tenían antes era con mucho menos sufrimiento, que la vida que tenían antes gozaban de cosas mejores. Y si alguna vez hemos pensado así, es importante arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos de hablar así, no porque Dios se ofende, no porque Dios diga: sí, así me pagas. Dios no se ofende, sino que esto demuestra que amamos más nuestra propia vida en nuestros propios términos que la vida que Dios tiene para nosotros. Eso refleja más: yo amo esta vida, yo no quiero dejar de hacer esto. Yo voy a ir a la iglesia, pero voy a ir de a poco porque no quiero dejar. Amamos más nuestra vida de antes, que la vida que Dios tiene y te está ofreciendo. Pero dejamos llevarnos por lo que nosotros vemos, dejamos llevarnos por nuestras miradas y cobardemente miramos hacia atrás. Cuando las cosas se ponen difíciles, soltamos todo. Dejamos la oración, dejamos la lectura de la palabra, dejamos de congregarnos porque las cosas se pusieron difíciles y volvemos nuevamente a mirar hacia atrás, pensando que la vida que teníamos atrás era mucho mejor. Y lo único que el enemigo está distorsionando de dónde Dios nos ha sacado. La Biblia termina en Apocalipsis, en el capítulo 21, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes encabezan esta lista? Los cobardes. La cobardía es la falta de valor para seguir al Señor. Eso nos aleja de la vida eterna. Éramos tan valientes antes para pecar. No había cansancio, no importaba si teníamos que salir y luego pagar el precio si teníamos que ir a trabajar al otro día.
con orgullo íbamos y decíamos, no importa, yo lo hago, yo lo voy a pagar. Contentos íbamos a vivir en el pecado, valientes éramos. Pero cuando hemos llegado a los caminos de Dios, cuando la cosa se pone difícil, no, acá algo está pasando. Antes no nos importaban pagar las consecuencias de nuestro pecado. Contentos salíamos a darle riendas sueltas a nuestra carne. Pero cuando se trata de seguir al Señor, de sufrir por Él, miramos para atrás y volvemos a nuestra vida de autogratificación. Yo nací para ser feliz. Yo nací para ser amado. Yo no me merezco. Son palabras que usamos para volver atrás, para justificar el volver atrás. La exhortación de Moisés es muy útil en este caso. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Lo primero que él dice, 3 cosas le dice Moisés. Primero, no temas. Alguna vez me dijeron, estaban tristes o estaban enojados, o pasaba algo y le decían, no estés triste. Y uno, ¿en serio? Claro, no estés triste. Pareciera que Moisés le dijera, no teman. Y el pueblo de Israel, sí, tiene razón, no hay que temer. Pero si él está diciendo esto, es porque el temor en este caso es algo que nosotros escogemos. Nosotros tomamos la decisión de tomarlo o de dejarlo. Si Dios está en control, si Dios nos dijo que nos pongamos en este lugar, no hay por qué temer. Somos nosotros el que tomamos el temor en nuestras vidas. Somos nosotros el que nos vestimos de temor y comenzamos a hablar mal, y comenzamos a maldecir nuestra situación, y comenzamos a decir, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Somos nosotros. Por eso Dios, por la palabra de Moisés decía, no teman. Si eres obediente, si estás en el lugar correcto de su palabra, no debemos de temer, porque Él está en control. Ese temor era algo que ellos